y te lo voy a Ah, bueno. mandar. Listo, vale. Estoy grabando entonces el video, esta retroalimentación, para que tú la puedas tener en tu computador o en donde la quieres usar, ¿vale? De una. Listo, y así tú ya puedes tener más claro el asunto. Entonces, listo. Listo. ¿Ves que estoy compartiendo la pantalla? Ajá. Qué Bien, loco esto, yo soy muy mala con las cosas de la tecnología, o sea, ya. no te preocupes. ¿Ves entonces esto, cierto? Y la matriz. Ajá. Bien, listo. Entonces, listo, tú me habías mandado eh, en la semana... ¿cuándo fue que hablamos? La semana pasada, ¿cierto? Sí, hace 8 días. Listo, me habías mandado estas cuatro cositas que son las tres transcripciones de los grupos focales y la entrevista a Ira Galvez, ¿cierto? Sí. Bien, listo. Entonces yo te voy a enseñar como una especie de técnica rápida para poder analizar las cosas, que es una de las muchas posibles que existen en las ciencias sociales, ¿ok? Pero esta es Ajá. una que es la que yo más utilizo y es la más, digamos en ese sentido, fácil para mí utilizar para este tipo de cosas, ¿vale? Ajá. Listo, entonces lo primero que tienes que hacer es meterte a una página nueva de internet. No lo hagas, solo mira lo que estoy haciendo yo, ¿ok? Eh, y tienes que en Google poner ANT Conk. Ajá. ¿Sí ves? Ant Conk. Ajá. Y te va a aparecer esto. ¿Sí ves la hormiguita con el libro? Sí. Entonces vas a poner, ahí vas a hacer clic sobre el link, sobre el vínculo y te va a llevar a esta página que se llama Lawrence Anthony. Lawrence Anthony es un investigador en ciencias sociales que creó unos programas para poder hacer trabajos con textos de manera más rápida, ¿vale? Entonces te va a llevar a esta página, ¿sí la ves? Sí. Listo, ok. Entonces aquí hay un montón de programas y un montón de cosas, tú solamente te vas a descargar el primero, que es AntConc. Entonces aquí tienes diferentes opciones, ¿sí? Entonces, para Windows, y hay otro que se llama eh, Ant File Converter, que es importante para que puedas convertir los archivos de Word a texto para que los puedas trabajar. Ya te voy a Sí. mostrar cómo funciona eso. Listo, entonces, ¿qué son estos programas y por qué te estoy mostrando esto? Yo ya los tengo descargados. La idea Ajá. es que podamos, generalmente, digamos, a la antigua, aunque no es tan a la antigua porque mucha gente sigue trabajando así, abrían las transcripciones o las imprimían, ¿cierto? Aquí tenemos una de las transcripciones y empezaban a Sí. leer así. Bueno, hoy es 15 de abril y empiezan a subrayar con colorcitos y empiezan, ¿cierto? Sí. Esa era como la manera tradicional de abordar el análisis de las entrevistas o de las transcripciones en las ciencias sociales, ¿cierto? Ajá. Pero con estos programas la cosa va mucho más rápido, porque lo que sucede es lo siguiente. Fíjate, yo ya los tengo descargados acá. Entonces yo voy a abrir el AntConc. ¡Pum! Me abre esta pantallita, esto que tengo acá, ¿sí lo ves? Sí. Esto que está acá. Esta pantallita, entonces acá yo para poder trabajar con este programa yo necesito convertir los archivos de Word a punto texto, que es un otro formato diferente. Por eso estoy grabando este video, porque son tantas informaciones que después, si no te acuerdas. Entonces para eso voy a abrir el otro programita que te dije que te descargaras, que es Ant File Converter. Entonces yo lo Sí. abro, ¿cierto? Está abriendo. Aquí está. Y lo que voy a hacer es que voy a buscar los grupos focales que están en formato Word, ¿cierto? Están. ¿Por qué no me...? Acá. Tin, tin, tin. Aquí están. Los selecciono los tres. Normalmente los empieza a cargar. ¿Por qué no cargan? Carguen. Está como pensando, no sé. Está fallando, ¿por qué fallas? En este momento.
no sé, me falló. Entonces lo que vamos a hacer es otra cosa. Que vamos a ir a tus archivos directamente. Estimado. Bien, y lo que vamos a hacer es que los vamos a convertir a PDF, guardar como, examinar, PDF y guardar. Listo, sale. Luego el segundo hacemos exactamente lo mismo. Guardar como, PDF, guardar. Listo. El tercero hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué? Guardar como, examinar, PDF y guardar. Listo. Entonces ya los tenemos los tres en PDF. Y esto ya debería ser más fácil. Entonces, en Files, aquí están. Los tres. Listo, ahora sí me aparecen y los voy a convertir. Ahí los está transformando al otro formato, ¿sí ves? Listo, ya. Ahora lo cierro y vuelvo sobre AntConc normal. Y entonces voy a meter los tres archivos al mismo tiempo en este programa. Entonces voy a buscarlos en donde los guardé. Sí, Leo, ¿no? Eso es como re complicado. Pues no, pues no me lo voy a predisponer, pero mucho. No, esta partecita es como canzoncita, pero vas a ver por qué va a servir. Por eso lo estoy grabando, mira. Aquí están las tres, ¿sí las ves? Sí. Al mismo tiempo, yo no las voy a leer, sino que las voy a meter acá. Listo. Ajá. Las metí aquí en la... Ay, las metí aquí en la pantallita de AntConc. Entonces estoy agrandando un poco más la pantalla para que podamos ver mejor. Bien. Entonces fíjate, acá tiene un montón de opciones y uno dice, ¿y esa vaina qué es? ¿Y eso para qué sirve? Y por qué... Bueno, en fin. No hay que angustiarse por eso. Lo primero que vamos a hacer es ir a esta pestañita que se llama Word List. ¿Sí la ves? Entonces si yo le pongo así, me voy a esa pestañita y hago clic sobre este botón Start. E inmediatamente lo que hace este programita es que me bota la mayor cantidad de palabras que se utilizan en las transcripciones. Entonces fíjate que la palabra más utilizada en las tres transcripciones es la palabra que. Ajá. Entonces bueno, estas palabras no nos sirven mucho. Ahí estás analizando las tres al tiempo. Las tres al tiempo, exactamente. Las De tres al veras, tiempo, ¿no? ¿sí? Va uno mucho más rápido. Entonces, estas palabras, a no ser de que estés haciendo un trabajo sobre el uso del pronombre que, no nos van a interesar, ¿cierto? Entonces, empecemos a bajar. Así. Vamos a bajar, entonces, una por mamá. Fíjate, mamá, la palabra mamá es utilizada 361 veces en las tres entrevistas. Entonces, si yo hago clic sobre esa palabra, clic, fíjate, nos manda exactamente a la parte en donde se estaba utilizando Espérame un segundo, por favor. Ya, volví. Entonces, nos lleva exactamente al lugar de la entrevista, de la transcripción en donde aparece esa palabra. Entonces fíjate que no nos muestra, digamos, toda la oración o todo el texto en este caso, sino que nos muestra lo que viene, un poco de lo que viene antes y un poco de lo que viene después, ¿cierto? Entonces, director canadiense, su papá es egipcio, su mamá canadiense, ha hecho 5 películas. Aquí seguramente están hablando de la descripción del director. El tema como con la mamá. Esto es más interesante. Lo problemático de la identidad sexual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo hago clic sobre este que me llama más la atención? Seguimos hablando de Javier Dolan y de la presentación. Si viste, nos manda directamente a la parte de la entrevista donde aparece. Uy, esa está muy buena, ¿no? Sí, entonces ahora vuelvo sobre, concordancia. Entonces, bueno, fíjate que ahí hice unos saltos todos raros. Entonces, en Word List es en donde aparecen las listas, ¿cierto? Sí. Cuando yo hago clic sobre la palabra mamá, me va a mandar a esta pestañita que se llama concordancia, que es en donde me va a aparecer todas las opciones.
Y cuando yo hago clic sobre una opción específica, por ejemplo esta, me va a mandar a esta pestañita, File View, la visualización del archivo. ¿Listo? Ok, entonces bueno, eso no lo saben. Entonces habla de él, quería a la mamá pero no la amaba. Ah, eso es interesante. Entonces hagamos clic sobre eso. Entonces Natalia dice, la primera escena que habla de que él quería a la mamá pero no la amaba, de que tenían buena relación pero luego como que ya no, como que le daba como igual, como que cualquiera podría ser su mamá o ella o cualquier persona. Sí. Bien, fíjate que nos manda unas cosas interesantes, ¿sí ves? Nos Ajá. manda directamente a aquello que nos puede llamar la atención. Fijémonos en qué otras palabras hay que nos puedan llamar la atención. Alejandro aparece 239 veces. Había muchos Alejandros participando al parecer. Acá miremos a ver. Ah, no, Alejandro sale porque como yo en las transcripciones pongo, uy no, pero 239 no puede ser, qué loco. Bueno, aparece varias veces. De pronto había varios Alejandros. Mira, papá. ¿Sí ves? Aparece papá. Miremos a ver otras más abajo. Mujer. ¿Sí ves? Miremos más abajo. Bueno, también puede ser la atención. Hombre puede llamar la atención. ¿Sí? Miremos a ver qué más hay. Familia, ¿sí ves? Odio. Aparece 94 veces. ¿Sí te das cuenta? Relación. Vida, casa. ¿Sí te das cuenta? Digamos que el programa nos permite ir mucho más rápido en la visualización de aquellas palabras que pueden ser como centrales en los discursos de las personas que participaron en la investigación y no nos toca leer toda la transcripción y empezar a subrayar de poquitos. ¿Listo? Sí. Entonces este es el primer paso. Este es el primer paso. Entonces digamos que tú quieres empezar a trabajar todos estos lugares en donde aparece la palabra mamá. ¿Por qué? ¿Cuál es la propuesta analítica que tú vas a utilizar? Lo que vas a hacer es identificar categorías emergentes. ¿Te suena eso? Sí, sí, sí. Listo. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, por medio de un cuadrito. Te voy a mostrar un ejemplo de otra persona, de otra estudiante que ya lo hizo. ¿Sí ves este cuadrito? En realidad el cuadrito es muy sencillo. Lo que pasa es que aquí está lleno, pero en realidad el cuadrito es muy sencillo. Tiene las siguientes columnas. Tiene una columna que llamamos cita, una columna que llamamos comentario, una que llamamos análisis y una gran parte que son las categorías que van a ir emergiendo. ¿Sí? Entonces te voy a mostrar el ejemplo de la otra chica. Ella encontró esta cita. La voy a agrandar para que la ves mejor. Sí. Listo. Entonces vamos a leerla juntos. Nos contó que ahora la enseñanza es diferente. Antes se aprendía a escuchar y por parte de los padres, ahora con la escuela es más fácil y ya depende de las ganas y el esfuerzo de los niños. Y directamente pone, ¿sí ves? La cita del capo. Ella está trabajando sobre la música en el Caribe. Está trabajando sobre las gaitas en el Caribe. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjate que la cita tiene algunas partes que están subrayadas en colores diferentes, ¿cierto? Digamos que el código de colores no importa acá, lo que importa es que se están subrayando porque parecen ser importantes. ¿Listo? Y entonces, fíjate, a primera vista esto como que es algo que nosotros podríamos dejar pasar, no nos llama la atención. La voy a volver a leer. Nos contó que ahora la enseñanza es diferente. Antes se aprendía a escuchar y por parte de los padres. Ahora con la escuela es más fácil y ya depende de las ganas y el esfuerzo de los niños. Lo que nosotros vamos a hacer es que justamente nos vamos a detener en cada una de las citas y vamos a mirar. Entonces voy a hacer un comentario de esta cita para empezar todo ese proceso que se llama la construcción de la categoría emergente. Es decir, digamos que en vez de mamá, ¿te acuerdas? Que era la palabra que aparecía acá, a ella le salió enseñanza. Esa era como la pista de entrada. Copió la cita en la tabla y ahora lo que vamos a hacer es empezar a analizar esa cita para identificar la categoría emergente o las categorías emergentes. ¿Listo? Sí. Entonces fíjate cómo comenta ella la cita. La enseñanza de la gaita ha cambiado. De hecho, se habla de dos tipos de aprendizaje: a escucha
aprendía a escuchar. Sí, yo mira que yo le estaba poniendo la E. Se aprendía a escuchar. Y 2, Sí. la escuela. Pareciera que la segunda es, entre comillas, más fácil que la primera, que el aprendizaje ahora depende de lo que el entrevistado llama ganas y esfuerzo. ¿Sí ves? Sí. ¿Qué ves lo que está haciendo el comentario? ¿Qué hace el comentario? Como que aclara más como la idea. Pues es como, Sí, pero no sé, como que permite como una interpretación más. lo que hace el comentario es enfocarse en una parte específica de la cita. Entonces, quiere tratar de entender qué es lo que Henry Ortiz, que es el que está hablando, entiende por enseñanza. ¿Sí ves? Entonces nos dice lo que vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice Henry. Henry nos está hablando de la enseñanza y nos dice que la enseñanza, parece que hay dos tipos de enseñanza, ¿no? La que es a escucha y la que es la escuela. Y además pareciera que la segunda es más fácil, y que el aprendizaje ahora depende de las ganas y el esfuerzo de los niños. Entonces no sabemos qué son ganas y esfuerzo y por eso lo ponemos entre comillas. Este tipo de análisis parte del supuesto de que no damos absolutamente nada por sentado. Una palabra tan sencilla o una expresión tan sencilla como ganas y esfuerzo, que en la vida cotidiana nosotros utilizamos a diestra y siniestra, en un análisis de estos no lo podemos dejar pasar, porque puede ser profundamente importante. Por eso nos detenemos tanto en las palabras, ¿ok? Después de haber hecho ese comentario, pasamos a un paso, a un tercer momento, un tercer momento que llamamos aquí análisis. Entonces, si Henry nos dice que hay dos, uno que es a escucha y otro que es a la escuela, y por la cita podemos decir que el primero es como en la casa y el segundo es por fuera de la casa, entonces podríamos deducir, fíjate que aquí ya estoy haciendo otra cosa, ya estoy yendo más allá de la cita, que hay una tensión entre la educación formal y la educación informal de la música. ¿Sí ves? Sí. ¿Sí ves que fui un paso más allá? Ajá. Si ahora es, entre comillas, más fácil aprender, me planteo unas preguntas. ¿Qué se puede rescatar del aprendizaje a escucha de la gaita? ¿Qué continuidades y discontinuidades aparecen en esta tensión? ¿Sí te das cuenta? Entonces identifico una primera categoría que es, por ejemplo, a escucha, y pueden aparecer otras, ella no la puso acá, pero por ejemplo yo habría... Todo esto que pone, digamos, o sea, escucha, masculinidad, generación, bla, bla, digamos que pueden ser las palabras que yo veo que se repitieron, o sea, el paso que hicimos anteriormente, No, o eso. justamente no. Digamos que este es el paso cero. Identificamos, esta palabra en realidad no es una categoría. Esta palabra es una pista para iniciar todo el proceso de construcción de la categoría. ¿Ves? ¿Sí? Esa palabra nos va a llevar a hablar. Puede que incluso por medio del análisis efectivamente veamos que mamá o una relación específica con la mamá se convierta en una categoría, pero por el momento no lo sabemos. ¿Sí? Por el momento es solo una pista para llegar a ese proceso. Entonces cuando llegamos acá, lo que hacemos es, vamos a insertar, crear una columna y le vamos a poner un nombre. De acuerdo a este análisis que hicimos acá, ¿qué categoría tú sacarías? Fíjate, voy a volver a leer. Hay una tensión entre la educación formal y la educación informal de la música. Si ahora es más fácil aprender, ¿qué se puede rescatar del aprendizaje a escucha de la gaita? ¿Qué continuidades y discontinuidades aparecen en esta tensión? ¿Cuál es la categoría que sale ahí? ¿Cuáles son las palabras más importantes de este análisis? ¿Como educación o aprendizaje, una de las dos? No, justamente los apellidos, es decir, formal e informal. ¿Sí ves? Porque la educación es demasiado amplia. Lo que nos interesa es no una o la otra, sino la tensión entre las dos, formal e informal. ¿Sí ves? Pero no solo sacamos esta categoría. Bueno, entonces decimos, ¿sí ves que acá hay como unos numeritos? Sí. Esto es simplemente para saber, ya te voy a explicar después. Entonces acá le vamos a poner un 1 por el momento. ¿Sí? Sí. Mientras tanto, ya te digo después eso para qué es.
Acá, entonces, no solamente tenemos esta categoría de formal e informal, sino que nos damos cuenta que a escucha, que es las palabras específicas que utiliza Henry, pueden ser también importantes, tan importantes que convertirse en una categoría, por el análisis que hicimos. Entonces voy a también crear esa categoría. ¿Sí? Ahora, fíjate que acá aparecen otras categorías, pero debajo de ellas, en esta primera línea, hay un 0 y no un 1. ¿Por qué crees que aparece un 0 y no un 1? Porque no se menciona en ese pedazo puntualmente. Exactamente, porque este 1 y este 0 lo que dicen es presencia o ausencia de esta categoría en esta cita. ¿Sí ves? Y eso nos va a servir después para hacer algo fabuloso que ya te voy a mostrar qué es. Entonces digamos que tú ya hiciste todo el análisis de tus citas. Te salen un montón. Tienes que saber que en una tesis generalmente se utilizan en promedio alrededor de máximo 10 a 20 citas en total. O sea que no, si te salen 150, pues seguramente no las vas a utilizar todas. ¿Sí? Entonces digamos que tú ya terminaste y tú dices, ay, jue madre, y ahora, listo, ya tengo todo esto, y entonces, ¿por dónde empiezo a escribir la tesis? Ya analicé todo, y ahora, ¿por dónde comienzo a escribir? Pues bien, hay una manera de hacerlo. Resulta que si tú vas aquí abajo, a la última, que es esta de acá, tú puedes hacer la suma. Siempre se me olvida cómo es la suma. Mira, me están escribiendo en Facebook. Esa es la suma. ¿Cómo es que se hace? ¿Tú te acuerdas cómo se hace eso? No, no creo. Hacemos acá. Esta. Los punticos. Me lo bajo. Espérame un segundito. Entonces ahora sí, le ponemos un paréntesis, dos punticos y vamos hasta aquí abajo. Hasta la última, que es esta. Y cerramos el paréntesis y ta. Entonces me saca la suma de cuántas veces aparece esa categoría. Entonces si yo copio esto en todas las categorías, bueno, ya tiene un montón. ¿Ves? Hizo bien el trabajo. Ahora ahí ya se acaba. Entonces me va a decir, por ejemplo, mira, esta aparece 12 veces, esta aparece 12, parece que esa es la mayor, 8, 6, 18 veces. Esta es la más importante, no, 38 veces, mira. Esta definitivamente es la categoría más importante, ¿cierto? Ella la denominó complejo red. Entonces, como es la categoría que más aparece en el análisis, entonces lo que yo voy a hacer es esto. Voy a comenzar por esa categoría. Entonces lo que hago es que le pongo un filtro. Me voy a esa categoría que es complejo, ¿qué? Complejo red. Y le digo que me muestre únicamente a las que aparecen 1. Bueno, son todas. Ella le puso 1 a todas, al parecer. Bueno, digamos que sea este homenaje. Quiero que solamente me muestre las que tienen 1. Solo me las va a mostrar. Y entonces solo me aparecen las citas que están relacionadas con esa categoría. ¿Sí ves? Entonces el trabajo va mucho más rápido. Entonces tú dices, bueno, listo, entonces ya tengo la categoría más importante. O sea, ya sé cuál es la categoría más importante y eso de qué me sirve. Bueno, entonces pues yo abro una página de Word, ¿cierto? Digamos que esto es capítulo 1, no sabemos cómo se llama, ¿cierto? Y entonces la primera, entonces bueno, hay una introducción sobre el capítulo 1, bla 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 bla, sobre qué es lo que vamos a hablar en el capítulo, y luego viene el apartado 1, que vamos a llamar, como se llama la categoría, complejo red, ¿cierto? Sí. Y entonces yo digo, listo, ok,
¿qué es eso? Entonces yo puedo hacer exactamente esto. Yo llego, pongo copiar, ¡tin! Pongo 2 puntos, salto una línea, vamos a quitarle esto para que se vea bien, voy a la cita, pongo copiar, voy acá, le pongo entonces como quiero que me quede bien respetando el formato de citación y toda la cosa, entonces le quito un punto, yo no sé qué, bla bla bla, y lo pongo así, que quede así bien lindo, ¡tim! Luego vuelvo a saltar, me devuelvo, ¡tim! ¡tim! Vuelvo sobre la tabla una vez más, voy a la última columna, voy a la gaita, copio esta parte de acá y la pego acá. ¿Y si ves? Estás escribiendo tu tesis sin escribir tu tesis. ¿Entiendes por qué esta propuesta, esta metodología es más rápida que cualquier otra forma? Es muy chévere, está muy chévere. Es Y mi matemática. sí, pues digamos que sí, pero digamos que en caso cuando tú quieres salir rápido de la tesis es muy útil. Sí. Porque en realidad todo el proceso, si tú haces muy bien este trabajo de acá, en realidad estás escribiendo tu tesis. Súper. ¿Sí? Ahora, hay una cosa que ella no hizo, la estudiante que te estoy mostrando no hizo, pero que es justamente, yo puedo insertar acá otra columna que sea cita teórica. ¿Sí ves? Entonces de pronto sobre esta categoría en particular que estábamos viendo, yo me di cuenta que hay yo que sé, alguna persona que escribió sobre eso que vamos a llamar Melo, así como por pensar en cualquier apellido, 2006, 66, 2006, página 75, ¿cierto? Y entonces, después de haber puesto esto, sigo con una cita teórica y vuelvo a empezar por acá. ¿Sí te das cuenta? Sí. Es muy chévere porque cuando uno se da cuenta tiene un montón de páginas armadas. Exactamente. Y bueno, quizá seguramente, obviamente te tocará meterle un poquito más de cuerpo porque pues el texto no está completamente unido, pero tendrás el 80% de tu tesis armada. ¿Sí te das cuenta? Entonces, esa es la propuesta que yo te hago para que puedas salir rápido del análisis de tu tesis. Esta fue la metodología que yo utilicé para mi tesis de maestría y logré sacarla en 7 meses. ¿Sí ves? Entonces, pues, por eso te digo, en 4 meses si te sientas y haces bien este trabajo solo con 3 entrevistas focales, pues lo haces bien. Ahora, lo que te digo, al principio puede ser muy difícil hacer todo el proceso de análisis de la categoría emergente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ensayo, por ejemplo, este de acá. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a copiar la primera, ¿cierto? Lo voy a copiar y acá en una nueva tabla que yo ya tenía preparada, abro comillas, copio y cierro comillas. Entonces fíjate que ya aquí aparece un problema y es como que no me respeta el formato, ¿sí ves? Como que me copia con unos saltos, pero eso es fácil de arreglar. Bien. Y acá, inmediatamente después, para que no lo tengas que hacer cuando estés escribiendo tu tesis, pones la referencia. Entonces, grupo focal, número, yo qué sé, no me acuerdo cuál era, 2, ¿sí? Voy a poner cualquier fecha, ¿sí? Abril de 2015, ¿sí? Y pones la página de la cita, de la transcripción, perdón, página 3, ¿cierto? Listo. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que nos dice esa cita. Entonces, primero, lo más importante es tener cuidado con la ortografía, pues porque para que no tengas que pasar de nuevo cuando estés escribiendo la tesis. ¿Listo? Entonces, la primera escena que habla de que él quería a la mamá, pero no la amaba. Acá podemos poner punto y coma. De que tenían buena relación, pero luego como que ya no. Como que le daba como igual. Como que cualquiera podría ser su mamá, ella o cualquier persona.
Entonces, fíjate que una de las claves de los grupos focales es que justamente cuando las personas comentan una escena de la película, en realidad la comentan porque están exteriorizando algo que piensan sobre su familia o que puede estar relacionado con lo que piensan sobre su familia, ¿cierto? Sí. Entonces, bien, de esta cita, ¿qué palabras subrayarías tú? Es decir, ¿qué palabras te llaman la atención de esta cita? ¿Amaba? No sé, pues como no la Sí, amaba. no la amaba, ajá, esta parte de acá. Entonces, fíjate, yo voy a Buena usar relación. cualquier color, ¿no? Rojo en este caso. Buena relación, ajá. Buena relación, digamos, pongámoslo en otro color, pongámoslo en verde. Luego, ¿qué más? Eh, como eso al final de, es que no sé cuál de todos, como la parte en la que dice que cualquiera podía ser su mamá, ella cualquier persona, pero no todo obviamente, sería Sí, sí, puedes como subrayar todo, mira. Puedes podía ser subrayar su este. mamá, eso está bien, eso, hasta ahí está bien. ¿Sí? Entonces, bien, listo. ¿Cierto? Entonces, efectivamente tenemos aquí esto que nos llama la atención. Ahora, ¿cómo podrías tú explicarle a otra persona lo que está diciendo Natalia en esta cita? Entonces, piensa que el comentario es ya la redacción de tu tesis. Entonces, por ejemplo, podrías comenzar de esta manera. Natalia describe una de las escenas, ¿sí ves? Sí. De la película, señalando en particular, ¿sí? ¿Qué? Es que ya recalca mucho al final, así como esto, como que le daba igual, como que cualquiera puede ser su mamá, ella cualquier persona, o sea, es la mitad de la cita dice eso. Fíjate que en realidad hay como tres aspectos que Natalia está poniéndonos acá sobre la mesa. Primero, efectivamente nos dice, ella utiliza mucho el primero sí y luego no. Él quería a la mamá, pero no la amaba. Tenían relación, pero ya no. Cualquiera podría, le daba como igual, pero cualquiera podría ser su mamá. ¿Sí ves? Como que trabaja muy bien de esa manera. Entonces podríamos decir acá, señalando tres aspectos. Entonces podemos hacer así, muy esquemáticos. No necesariamente tiene que ser así, ¿no? Tú ya decides cómo hacer el comentario, pero digamos que esto sirve mucho. Primero, el hijo parece no amar a su madre, ¿cierto? Sí. Dos, hay un cambio en la relación, ¿sí ves? Tenían, digamos que aquí podemos subrayar esto también, ¿sí ves? El verbo en pasado nos está dando una pista. Vamos a ponerlo en morado y vamos a subrayar. Entonces tenían buena relación, entonces hay un cambio en la relación, es más, una suerte de degeneración de la relación, ¿cierto? Sí. La relación. Y tres, ¿cierto? Sí. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podrías comentar eso de cualquiera podría ser su mamá? Como una pérdida de la importancia, ¿no? Sí, pero ¿cómo podemos comentarlo? Fíjate que tú estás haciendo ahí, por eso te digo que puede ser difícil. Saltas muy rápido a la interpretación. No vayamos todavía a la interpretación, tratemos de mirar qué es lo que hay aquí. O sea, a la interpretación. Aquí ya estamos interpretando realmente, pero quiero decir, no vayamos tan lejos en la interpretación. Cualquiera podría ser su mamá. ¿La mamá qué es? Es como un tipo de rol, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero entonces hay una importancia que se le da a ese rol, ¿cierto? Como él dice el dicho, mamá solo hay una, ¿cierto? Entonces sería eso, como la pérdida
como la pérdida de la importancia del rol, es que no sé cómo, Sí, sí. escucha, esto me ha pasado mucho. No te estreses, no te estreses. Va por ese lado, va por ese lado. Cualquiera podría ser su mamá, su madre, la madre del personaje pierde importancia en su rol de madre, ¿sí ves? Podemos decirlo así, podemos decirlo así. Lo importante aquí es esta palabra, que ya estamos identificando algunas cosas, ¿sí? ¿Me entiendes? Punto. ¿Cierto? ¿Hasta ahí hay algo más que podamos decir al respecto? No, yo creo que estarían los tres. Listo. Entonces ahora tratemos de ir un poco más allá en la interpretación. ¿Cómo podríamos analizar esto? El hijo parece no amar a su madre, hay un cambio en la relación y la madre del personaje pierde importancia en su rol de madre, en su rol como madre. También hay que, o sea, ahí analizar también cada punto, o sea, el primer punto, el segundo No, punto, o sea, lo no, podemos lo generar más. puedes hacer más general, puedes plantearte preguntas que no... Pues pareciera que Natalia se siente muy identificada con eso, pues como en el personaje, ¿no es cierto? Como que hace mucho énfasis en que la mamá ya no es tan importante quizás. Eso no lo podríamos saber Para todavía. ella, Eso es una intuición que nosotros tenemos efectivamente, pero todavía no lo podemos afirmar. Porque no, digamos que la cita no nos está, Natalia no está respondiendo a tu pregunta. Seguramente tú en el grupo focal le preguntaste, ¿tú sientes que tu relación con tu mamá es así? Ta, 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 ta. Pero esa parte no la tenemos acá, ¿sí ves? Es muy importante en ese sentido tratar de no salirnos tanto de la cita, ¿ves? Entonces, ya. quedarnos solamente con lo que nos muestra acá. Entonces, puede ser que Natalia reconoce que hay un cambio después de un tiempo, Ajá, ¿no? Como en los sí, familiares. ahí, Ella sí. dice que eso le pasa a la gente, pues como que en algún momento, o sea, si ella lo, digamos que lo repite tanto y se identifica tan fácilmente, debe ser que ella está hablando de que efectivamente en algún punto del tiempo las relaciones familiares tienden a transformarse, ¿no? Mm, entonces sí, mira, podríamos ponerlo así. Efectivamente, la transformación parece ser importante en este caso, ¿cierto? Entonces, la transformación de las relaciones entre madre e hijo parece tomar importancia en este caso, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que se transforma? El amor, Sí, pero ¿qué es el amor? el vínculo. Ah, justamente eso es lo que tendríamos que ver en detalle. ¿Sí ves? Entonces, allí es en donde el análisis se vuelve interesante. Podemos, por ejemplo, plantear una pregunta. ¿Qué es lo que se transforma exactamente? Transforma. La primera respuesta podría ser el amor. El amor. Ay, el amor entre ambos, ¿cierto? Como el tipo de amor más que el amor de que. Eso podría ser el tipo de amor. Muy bien. Vamos así. El tipo de, pero seguimos poniendo entre comillas amor porque no sabemos muy bien qué es. ¿Sí? La primera podría ser el tipo de amor entre ambos. Pero habría que mirar en detalle cuál es, en qué consiste ese vínculo afectivo. ¿Sí ves? ¿Sí te das cuenta? Sí. Bien, ya tenemos la primera cita, el primer comentario y el primer análisis. ¿Te das cuenta de la diferencia entre el análisis y el comentario? Sí. Estamos... Tengo que trabajar en eso. Sí, no es fácil. La única manera de hacerlo es hacerlo con muchas citas. Y tú me vas mandando avances y yo te voy diciendo, bien, pero fíjate que estás dejando de lado esto o fíjate más en esto, etcétera, etcétera. Esa es la única manera de avanzar. Ensayo y error.
¿Ok? Si me toca es como todo el tiempo estar preguntándote, pues como que Exacto. revises a ver. Exacto, entonces digamos que esta parte es mucho de avances, que me envíes avances. Entonces, por ejemplo, haces 10 citas y cuando tengas 10 citas me mandas el cuadro. Y yo la reviso y te digo sí, pero no. ¿Ok? No. Entonces, listo, cuando llegamos aquí al comentario del análisis, entonces tenemos que establecer la categoría. ¿Cuál podría ser la categoría? ¿Cómo sacamos la categoría? Recuerda, es la palabra más importante del análisis o es una palabra fuerte que se utiliza en la cita. Yo creería que la transformación se repite en el análisis, ¿no? Sí, Una exactamente. pregunta, yo lo transformo. Entonces, Ujú. transformación. Y ponemos 1. ¿Sí ves? Ujú. Sí. ¿Habría alguna otra categoría que podríamos sacar de esta cita? Sí, hay una categoría que aún no está clara, pero que vale la pena mirar, que es justamente el amor. Ujú. ¿Sí ves? Amor. Entonces, si nosotros empezamos a mirar en qué momentos aparece la palabra amor o amaba, entonces podemos decir, podemos empezar a especificar. Entonces, fíjate que aquí tenemos una pista. ¿Sí ves? Tenemos estas dos Sí. categorías. Ahora, yo puedo volver sobre mi fabuloso cuadrito, este amiguito, ¿cierto? Sí. Y entonces voy a hacer una nueva búsqueda. Como la palabra amor me apareció, ¿cierto? Acá. Voy a ver Sí. si aparece en las transcripciones en alguna otra ocasión. Entonces voy a poner aquí en la primera pestañita, voy a poner amor y voy a poner start. Me aparece 65 veces. ¿Sí ves cómo hago? Ujú. Y entonces yo digo, bueno, miremos la primera. Bueno, pues entonces aquí se está presentando, entonces esa no nos interesa. Entonces volvamos a Concordance. Miremos esta segunda. Acá. No, usted a mí no me respete, yo soy un viejo, pero esas son decisiones que uno sabe que también lo afectan. Entonces es una relación que hay cariño y afecto. Yo siento el amor que él me tiene a mí y yo lo amo a él. Fíjate que esta cita podría sacársele mucho provecho para tratar de entender qué es el amor. Con todo lo que ella nos dice, podríamos entender qué es lo que ella entiende por amor. ¿Sí me entiendes? Pero entonces, y así empiezas a hacer, entonces tú decides si vas trabajando primero todas las que tengan que ver con mamá y después todas las que tengan que ver con amor, o las vas haciendo de manera simultánea. Eso sí ya tú decides. Ok. Y la última parte es, si ves esta pestañita de acá, abajo, No, no, no. estoy abajo, No. ¿sí Ya, ya ves? vi. Dice Sí. definiciones. Son las definiciones de tus categorías. ¿Sí ves? Entonces si yo pongo acá transformación, te voy a quitar todas estas. Entonces yo acá tengo ¿qué decimos de esta categoría? Hace referencia a las tensiones del aprendizaje formal y el aprendizaje Informal de la red. informal de la red. Entonces aquí esta categoría hace referencia a la transformación de qué. Del vínculo, no, del ¿Sí? que habíamos puesto en la ¿Sí? Del vínculo afectivo entre la madre de madre. y el hijo. ¿Cierto? Muy bien. Y la segunda era amor. Entonces aquí tú te pones de alguna manera un recorderis. Esta categoría aún no está del todo definida, pero hace alusión al vínculo afectivo entre los personajes en las películas, ¿cierto? Ya después cuando de pronto tengamos algo más definido, tú puedes volver sobre estas definiciones. Pero Sí. esta pestaña es importante porque te recuerda a ti qué era lo que tú habías hecho con las categorías, ¿ves? Sí. Y ya, eso es todo. ¿Cómo te parece la propuesta? No, me parece muy chévere, es muy eficiente, ¿no? Sí, pues digamos Ujú. que es una posibilidad, por ponerlo así. ¿Ok?
Sí. Entonces, bien, ¿tienes alguna pregunta hasta el momento? No, yo creo que por ahora como que pues es chévere tener el video como para darme la guía, pero sé que me van a, a salir muchas preguntas cuando empiece a hacerlo. Sí, seguramente. Entonces, si quieres, las puedes anotar mientras te van saliendo. Y lo más importante es lo que te digo, cuando tengas 10 citas, me Ujú, mandas, te la mando. me mandas el Listo. avance y yo te corrijo ese avance. Vale, de ¿Listo? una. Listo. Entonces, bien, entonces voy a parar el video acá.